Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de introducción a la estadística. Soy del grupo Z, mi nombre es Arberi Llanes, profesor es ingeniero Francisco. Fecha 25 de enero. Checar este. Buenas tardes, ahora vamos a hablar sobre la introducción a la estadística inferencial. Mi nombre es Arberi Llanes, soy del grupo Z de Ingeniería Industrial. Los temas abarcan de 1.2 pensamiento estadístico, 1.3 tipos de datos y 1.4 pensamiento crítico y 1.5 recolección de datos muestrales. Una breve introducción a la estadística inferencial. Ahora vamos a hablar sobre el pensamiento estadístico. Los datos son el conjunto de información recolectadas como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye todos los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es el subconjunto de miembros seleccionados de una población. Los principios básicos del pensamiento estadístico abarca el contexto de los datos, fuentes de los datos, método de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Aquí hay un ejemplo. La estadística implica el análisis de datos, por lo que iniciaremos estudiando los datos de la tabla 1.1. En esta tabla arroja dos datos, X y Y. El contexto de los datos es tal como se presenta en esta tabla, carecen de contexto. Nos indica lo que representan los valores, de dónde provienen y por qué se recabaron. Los datos de la tabla 1.1 se tomaron del conjunto de datos 3 del apéndice B del libro de estadística Mario F. Triola, 11ª edición, y representa los pesos en kilogramos, estudiantes de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Los valores X son los pesos registrados en el mes de septiembre en su primer año de estudios, y los valores Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, el primer estudiante pesó 56 kilogramos en septiembre y 53 kilogramos en abril. Estos pesos están incluidos en un estudio descrito en el artículo Change in the Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, as a study of the freshman 15, de Hoffman, Policastro, Quick y Lee, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. El título del artículo nos indica el objeto del estudio. Determina si los estudiantes universitarios realmente aumentaron 15 libras de peso durante el primer año de estudios, de acuerdo con la leyenda llamada Freshman 15. Hablamos más sobre el contexto. El contexto tal como se presenta en la tabla 1 carece, valga la redundancia, de contexto. No se indica qué representan los valores, de dónde provienen, ni por qué se recabaron. Los datos de la tabla 1.1. El método de muestreo. El método de muestreo al reunir datos muestrales para un estudio,
que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Los pesos de la tabla 1.1 provienen de la muestra más grande de pesos incluidas en el conjunto de datos 3 del apéndice B. Los investigadores obtuvieron los datos sujetos que participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre durante su primer año de estudios. Los estudiantes que fueron voluntarios fueron 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre. Fueron invitados para un estudio de seguimiento en primavera. De ellos, 67 aceptaron la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Se trata de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial de sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos en su peso aceptaran someterse a mediciones en ambas ocasiones. Las conclusiones: al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y de su terminología. La tabla 1.1 incluye pesos antes y después de 5 sujetos tomados del conjunto de datos 3, el apéndice B. El análisis de tales pesos lleva a las conclusiones reportadas en el artículo Change in the Body Weight on the Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, a study of the freshman 50, de Hoffman, Pulicastro, Quick and Lee, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. Al analizar los datos de la tabla 1.1, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentan de peso durante el primer año de estudios universitarios. Sin embargo, también comentaron que en el pequeño grupo no aleatorio estudiado el incremento de peso fue menor de 15 libras y que esta cantidad no era universal, concluyendo que la leyenda Freshman 15 sobre el aumento de peso es un mito. Implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. En su análisis de los datos recolectados para el estudio de Freshman 15, los investigadores señalan algunas implicaciones prácticas de sus resultados. Ellos afirmaron quizás sea más importante que los estudiantes reconozcan que los cambios aparentemente mínimos, incluso inofensivos, en los hábitos alimenticios y de ejercicio podrían producir grandes cambios en el peso y en el contenido de grasa corporal durante un periodo largo. Los estudiantes que inician el primer año de la universidad deben reconocer que las rutinas de alimentación y de ejercicios radicalmente diferentes pueden tener consecuencias graves en la salud. Bueno, hay 2 ejercicios a resolver. Marca el ejercicio número 7 y el número 11 en la tarea número de la unidad. Dice el 7, el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta es imposible. Es imposible que un equipo anote 120 puntos en un partido porque pues son demasiados puntos. Y el 11 dice la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta es imposible. Es imposible que 11 ministros hayan nacido el mismo día. 1.3 Tipos de datos.
El parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 100 senadores. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo, en 1936, Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Alf London para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Ejemplo, datos cuantitativos, las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o atributo consiste en nombres o etiquetas que son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ejemplo, datos categóricos, la afiliación a partidos políticos, demócrata, republicano, independiente u otro, de los participantes en encuestas. Datos categóricos, los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discretos y continuos. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es de 1, 2, etc. Ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos. Los datos cuantitativos se describe con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discretos y continuos. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7.000 litros. Es posible obtener 5.678.1234 litros porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2 o 7.000 litros. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar otros niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de mediciones nominal se caracterizan por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden, como el más bajo del más alto. Ejemplo 1. Sí, no, indeciso. Respuestas de sí, no e indeciso en una encuesta, como el problema de capítulo. Partido político. La afiliación política de los participantes en una encuesta. Demócrata, republicano, independiente u otro. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre los valores de este nivel no tiene punto de partida, cero natural inherente, donde la cantidad que esté presente corresponde a nada. Ejemplo, años. Los años 1492 y 1776, el tiempo no inició en el año 0, por lo que el año 0 es arbitrario y no contribuye un punto de partida cero natural que represente la ausencia de tiempo.
Ejercicios. Son 2 ejercicios. El número 5, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 dólares, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. La respuesta es un valor estadístico. El número 13, dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Las peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York, Fatally Push Button de Michael Luo, New York Times. Datos. Las respuestas de este ejercicio es que indica que son datos discretos. Resulta cuando el número de valores posibles a un número que puede contarse. También indica que son datos continuos porque resultan que un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin espacios, interrupciones o saltos. 1.4. Pensamiento crítico. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular obtenemos datos de 2 fuentes distintas, los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En el experimento los sujetos se denominan unidades experimentales. Tipos de muestreo. En una muestra aleatoria siempre de sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño tengan la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Ejemplo: muestreo de senadores. De cada uno de los 50 estados de Estados Unidos envían 2 senadores al Congreso, de manera que hay exactamente 100 senadores. Suponga que se anota el nombre de cada estado en una tarjeta separada, que se mezclen los 50 tarjetas en un recipiente y después se selecciona una de ellas. Si consideramos que los 2 senadores del estado seleccionado constituyen una muestra, el resultado es una muestra aleatoria, o una muestra aleatoria simple o una muestra probabilística. La solución de este problema: se trata de una muestra aleatoria porque cada senador tiene la misma probabilidad 1 en 50 de ser elegido. No se trata de una muestra aleatoria simple porque no todas las muestras de tamaño 2 tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Por ejemplo, con este diseño muestral sería imposible seleccionar a 2 senadores de estados diferentes. Es una muestra probabilística porque cada senador tiene una probabilidad conocida 1 en 50 de ser elegido. Ejercicios. Número 7. Perfil racial. En un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusiones. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Puede ser que los conductores pertenecientes a un grupo minoritario no tienen acceso a información como los caucásicos y por ende el lugar donde se encuentra residiendo y cometen un mayor número de infracciones. El ejercicio número 10 dice:
Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet America Online realizó una encuesta entre los usuarios y le preguntó si prefieren un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebraban la Navidad prefieren un árbol real, porque la encuesta está falseada en mi punto de vista, porque está hecha por un proveedor de servicios y no tenemos la certeza de la credibilidad de la encuesta, y los resultados son erróneos debido a que sirven en intereses particulares. El 1.5 recolección de datos muestrales. Una muestra de respuestas voluntarias o muestra de autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Ejemplos: encuestas por internet, donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas por correo, donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas telefónicas, donde anuncios televisivos, de radio o de periódicos piden al sector que llamen voluntariamente a un número especiales para registrar su opinión. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística dentro de dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezcan que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia de pulso estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia del pulso, no podríamos concluir que una variable cause la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcionen su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente desea obtener datos de pesos exactos, es mejor utilizar una báscula y pesar a los individuos. Resultados reportados. Ejemplo: conducta de votación. Cuando se entrevistó a 1.002 posibles votantes, el 70% de ellos dijeron haber votado en una reciente elección presidencial, con base en datos de ICR Research Group. Sin embargo, los registros de votación indican que solo el 61% de los posibles votantes realmente votaron. Muestras pequeñas. Las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Ejemplo: la organización Children's Defense Fund publicó Children's Out of Schools in America, donde se informó que de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces, pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Los informes en los medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeño. Porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o poco claros. Recuerde que el 100% de alguna cantidad se prefiere a la totalidad y que por lo general no está justificado hacer referencia a porcentajes mayores que el 100%. Ejemplo: porcentajes erróneos. Referirse a la pérdida de equipaje. Continental Airlines publicó anuncios que afirmaban que se trataba de un rubro que mejoraron un 100%. Durante los últimos 6 meses, en un artículo editorial que criticaba este dato estadístico, el New York Times interpretó correctamente que la cifra de mejora en un 100% significa que ya no se pierde el equipaje, un logro del que todavía no disfruta Continental Airlines. Preguntas que inducen respuestas. Si las preguntas de encuestas no se redactan de forma cuidadosa, los resultados de un estudio pueden ser engañosos. Es posible
Es posible que las preguntas de encuestas estén cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Ejemplo, efecto de redacción de una pregunta. Observe las tasas reales de las respuestas afirmativas para las diferentes formas de redacción de una pregunta. 97% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto para eliminar los desperdicios? 57% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto o no? Ejercicios. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebo, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children. The Taylor Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. El estudio observacional vemos y medimos cosas específicas, pero no intentamos modificar lo que estamos estudiando. Experimento. Aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar los efectos. En otro ejercicio, puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía en la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Muestreo sistemático. La respuesta es muestreo sistemático. Se selecciona la muestra a determinado número de distancias hasta llegar a la muestra deseada. 2.5. Pensamiento crítico. Gráficas. Ejemplo 1. De acuerdo con un estudio reciente, las mujeres tienen una altura promedio media de 59 pulgadas o 150 centímetros, mientras que los hombres tienen una altura promedio media de 66 pulgadas o 168 centímetros. Estos promedios se muestran en la gráfica de la derecha. La gráfica muestra los datos de forma honesta. Algunas gráficas están incorrectas en el sentido de que ellas contienen errores, y algunas están mal porque, aunque son técnicamente correctas, son engañosas. Al comparar medidas unidimensionales usando áreas para compararlas, se distorsionan las diferencias. Por ejemplo, si duplica cada lado de un cuadrado, el área no solo se duplica, sino que se incrementa en un factor de 4. La respuesta, las alturas, es una medida unidimensional. Respuesta: sí. Utilice esta información para determinar si la gráfica muestra de forma honesta la información. Ejemplo 2. La gráfica de la derecha muestra las distancias de frenado para diferentes automóviles bajo las mismas condiciones. Describa las razones por las que esta gráfica podría ser engañosa. La distancia de frenado del automóvil A, cuántas veces es mayor que la distancia del frenado del automóvil C, y dibuje una gráfica de manera que muestre la información de forma más honesta. Algunas gráficas son malas en el sentido de que contienen errores, y algunas son malas ya que, aunque son técnicamente correctas, contienen errores. Es importante desarrollar la capacidad de reconocer gráficas malas e identificar por qué son engañosas. Algunas gráficas son engañosas porque uno o ambos ejes inician en algún valor distinto de 0, por lo que las diferencias se exageran. La escala horizontal inicia La escala horizontal inicia en 0. La respuesta es no. Ejercicio. La gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajo de tiempo completo desempeñado por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente,
tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos, porque si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Ok, aquí se muestra la gráfica, ingresos anuales, mujeres y hombres. La solución, la respuesta es no. La gráfica hace ver que los hombres ganan mejores que las mujeres, casi el doble, pero los valores reales representan un 42% a favor del hombre. Aquí vemos la gráfica hecha, que indica el porcentaje del hombre, lo que gana el hombre. Número 8 dice: gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial, porque si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica que lo represente de forma objetiva. Bien, vamos a ver la gráfica. Aquí está la gráfica. La respuesta es: la gráfica es real porque los cilindros representan la proporción del consumo real de cada país. Vamos a ver el resumen y gráficas de datos. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que se pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Definiciones importantes. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos a dos fronteras inferiores de clase consecutiva en una distribución de frecuencia. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Y se determine el número de clases que se desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcule la anchura de clase, valor más alto, valor más bajo y número de clases. 3. Comience por elegir el número por el límite inferior de la primera clase y elige el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Suma la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior para obtener el tercero, y así sucesivamente. Anote los límites inferiores en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores. Tome el valor de cada dato y ponga una marca de la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de clase. Aquí muestran unos pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2,1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencia de la tabla 2.2. Incluya 7 clases. Seleccione 7 clases y calcule la anchura de clase 124 menos 60 entre 7. Elija 60 como primer límite inferior, ya que es el valor más bajo
de la lista y un número conveniente. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Suma la anchura de clase 10 a 60. Para determinar el segundo límite inferior de clase de 70, continúe y sume la anchura de clase de 10 para obtener los límites inferiores de clase restantes de 80, 90, 100 y 110 y 120. Número 5. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109 y 119 y 129. Son los números medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2.1 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5 y 104.5, 114.5 y 124.5. Distribuciones de frecuencia. En una distribución de frecuencia relativa, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa a una proporción y una frecuencia porcentual, un porcentaje. Frecuencia de clase es suma de todas las frecuencias por 100%. Distribución de las frecuencias relativas de los pulsos de mujeres. El pulso marca 60 y 69, la frecuencia relativa es 30%, 70-79, la frecuencia relativa es 35%, y pulso 80-89, la frecuencia relativa es 25.5, 90-99, la frecuencia relativa es 2.5, el pulso 100, 109, 2.5 y 110, 119, el pulso es 0, 120 y 129, el pulso es 2.5%. Pulso de los hombres. Utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia. Incluye 10 clases. Aquí está la radiación en diferentes. Bueno, es otro ejercicio. Las distribuciones diferentes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 milibeckers, que hay una muestra aleatoria. Pensilvania, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de las residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de una Unexpected Rise in Estrogen 90 en USS de Sirius Tech en 1990 de Mangano, etc. Alexensis of the Total Environment construyó una distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí están las frecuencias. Vamos para ver histogramas. Objetivo: gráficas estadísticas. El principio objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Polígono de frecuencia. Definición: es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase utilizadas segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencia. Aquí vemos los datos. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Pulsos, latidos por minuto de hombres y mujeres. Marca los datos y los pulsos. 2.2, la tabla de los pulsos de mujeres, que marca los pulsos de las mujeres y las frecuencias. En este caso, el pulso 60 y 69 marca una frecuencia de 12, la 70 y 79 marcan una frecuencia de 14, pulso 80-89 marca una frecuencia de 11, 90-99 marca una frecuencia de 1, el 100 marca 109, la frecuencia de 1, 110, 119 marca la frecuencia de 0 y 120, 129 marca la frecuencia de 1. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Polígono de frecuencias, utilizar frecuencias relativas, esto es proporciones a porcentajes en la escala vertical. Se muestra otra vez la tabla. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Y marca los porcentajes, las frecuencias relativas.
Este es un ejercicio. La siguiente tabla representa un pulso de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con esos datos, crear una tabla y realizar una gráfica. Gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utilizadas de fronteras de clases a lo largo de la escala y horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. En la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construye una gráfica de ojiva con estos datos. Y la siguiente tabla marca otro ejercicio. Construye una gráfica de ojiva con estos datos. En este caso es de hombres. Definición gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Y aquí vienen unos ejercicios. Pulsos latidos por minuto de hombres y mujeres. Las siguientes tablas representan pulso de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Y la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres y construir una gráfica de puntos con estos datos. Bueno, vemos aquí claramente que tenemos varios ejercicios para realizar gráficas y desde crear una distribución de frecuencia, histogramas, gráfica de ojivas y gráficas de puntos. Vemos también que tenemos abarcamos el tema introducción, pensamiento estadístico, tipo de datos, pensamiento crítico, recolección de datos, y hicimos unas distribuciones, unas definiciones, distribución de frecuencias, histograma, cada objetivo de cada gráfica. Tenemos varios ejercicios. Creo que abarcamos todos los temas de la unidad 1. Y en algunas gráficas pues sí se muestran algunos ejercicios que se tienen que realizar, y por nuestra parte sería todo en esta ocasión. Posteriormente analizaremos temas relacionados con estadística inferencial y desarrollaremos ejemplos y ejercicios de estadística inferencial y cómo se puede organizar o tomar valores dependiendo del contexto que se deba tomar. Y pues sería en esta ocasión todo lo que hemos abordado a lo largo de este video. Me vuelvo a despedir
Me voy a despedir. Este es todo por lo que abarca la unidad 1. Son varios temas en sí, pues son interesantes de investigar y pues de realizar, más que nada ejercicios prácticos que nos van a servir para resolver varios problemas que enfrentamos en el trabajo, igual aplicar el conocimiento que se adquiere. Todo ha sido todo. Buenas tardes, ahora vamos a hablar sobre la introducción a la estadística inferencial. Mi nombre es Arbel Llanes, soy del grupo Z de Ingeniería Industrial. Los temas abarcan de 1.2 pensamiento estadístico, 1.3 tipos de datos y 1.4 pensamiento crítico y el 1.5 recolección de datos muestrales. Una breve introducción a la estadística inferencial. Ahora vamos a hablar sobre el pensamiento estadístico. Los datos son el conjunto de información recolectadas como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye todos los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es el subconjunto de miembros seleccionados de una población. Los principios básicos del pensamiento estadístico abarca el contexto de los datos, fuentes de los datos, método de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Aquí hay un ejemplo. La estadística implica el análisis de datos, por lo que iniciaremos estudiando los datos de la tabla 1.1. En esta tabla arroja dos datos, X y Y. El contexto de los datos es tal como se presenta en esta tabla, carecen de contexto. Nos indica lo que representan los valores, de dónde provienen y por qué se recabaron. Los datos de la tabla 1.1 se tomaron del conjunto de datos 3 del apéndice B del libro Estadística Mario F. Triola, 11ª edición, y representa los pesos en kilogramos, estudiantes de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Los valores X son los pesos registrados en el mes de septiembre en su primer año de estudios, y los valores Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, el primer estudiante pesó 56 kilogramos en septiembre y 53 kilogramos en abril. Estos pesos están incluidos en un estudio descrito en el artículo Change in the Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, as a study of the freshman 15, de Hoffman, Policastro, Quick y Lee, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. El título del artículo nos indica el objeto del estudio. Determina si los estudiantes universitarios realmente aumentaron 15 libras de peso durante el primer año de estudios, de acuerdo con la leyenda llamada Freshman 15. Hablamos más sobre el contexto. El contexto tal como se presenta en la tabla 1 carece, valga la redundancia, de contexto. No se indica qué representan los valores, de dónde provienen, ni por qué se recabaron. Los datos de la tabla 1.1.
El método de muestreo. Bueno, el método de muestreo al reunir datos muestrales para un estudio que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Los pesos de la tabla 1.1 provienen de la muestra más grande de pesos incluidas en el conjunto de datos 3 del apéndice B. Los investigadores obtuvieron los datos sujetos que participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre durante su primer año de estudios. Los estudiantes que fueron voluntarios fueron 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre. Fueron invitados para un estudio de seguimiento en primavera. De ellos, 67 aceptaron la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Se trata de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial de sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos en su peso aceptaran someterse a mediciones en ambas ocasiones. Las conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y de su terminología. La tabla 1.1 incluye pesos antes y después de 5 sujetos tomados del conjunto de datos 3, el apéndice B. El análisis de tales pesos lleva a las conclusiones reportadas en el artículo Change in the Body Weight on the Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, a Study of the Freshman 50, de Hoffman, Policastro, Quick and Lee, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. Al analizar los datos de la tabla 1.1, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentan de peso durante el primer año de estudios universitarios. Sin embargo, también comentaron que en el pequeño grupo no aleatorio estudiado el incremento de peso fue menor de 15 libras y que esta cantidad no era universal, concluyendo que la leyenda Freshman 15 sobre el aumento de peso es un mito. Implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. En su análisis de los datos recolectados para el estudio de Freshman 15, los investigadores señalan algunas implicaciones prácticas de sus resultados. Ellos afirmaron quizás sea más importante que los estudiantes reconozcan que los cambios aparentemente mínimos, incluso inofensivos, en los hábitos alimenticios y de ejercicio podrían producir grandes cambios en el peso y en el contenido de grasa corporal durante un periodo largo. Los estudiantes que inician el primer año de la universidad deben reconocer que las rutinas de alimentación y de ejercicios radicalmente diferentes pueden tener consecuencias graves en la salud. Bueno, hay 2 ejercicios a resolver. Marca el ejercicio número 7 y el número 11 en la tarea número de la unidad. Dice el 7, el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta es imposible. Es imposible que un equipo anote 120 puntos en un partido porque pues son demasiados puntos. Y el 11 dice la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta es imposible. Es imposible que 11 ministros hayan nacido el mismo día.
1.3 Tipos de datos. El parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 100 senadores. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo, en 1936, Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Alf London para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Ejemplo, datos cuantitativos, las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o atributo consiste en nombres o etiquetas que son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ejemplo, datos categóricos, la afiliación a partidos políticos, demócrata, republicano, independiente u otro, de los participantes en encuestas. Datos categóricos, los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discretos y continuos. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es de 1, 2, etc. Ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos. Los datos cuantitativos se describe con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discretos y continuos. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7.000 litros. Es posible obtener 5.678.1234 litros porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2 o 7.000 litros. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar otros niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de mediciones nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden, como el más bajo del más alto. Ejemplo 1. Sí, no, indeciso. Respuestas de sí, no e indeciso en una encuesta, como el problema de capítulo. Partido político, la afiliación política de los participantes en una encuesta: demócrata, republicano, independiente u otro. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre los valores de este nivel no tiene punto de partida, cero natural inherente, donde la cantidad que esté presente corresponde a nada. Ejemplo, años. Los años 1492 y 1776, el tiempo no inició en el año 0, por lo que el año 0 es arbitrario y no contribuye
un punto de partida cero natural que represente la ausencia de tiempo. Ejercicios. Son 2 ejercicios. El número 5, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 $19.856, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. La respuesta es un valor estadístico. El número 13, dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Las peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York, Fatally Push Button de Michael Luo, New York Times. Datos. Las respuestas de este ejercicio es que indica que son datos discretos. Resulta cuando el número de valores posibles a un número que puede contarse. También indica que son datos continuos, porque resultan que un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin espacios, interrupciones o saltos. 1.4. Pensamiento crítico. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular obtenemos datos de 2 fuentes distintas: los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En el experimento los sujetos se denominan unidades experimentales. Tipos de muestreo. En una muestra aleatoria siempre de sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño tengan la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Ejemplo: muestreo de senadores. De cada uno de los 50 estados de Estados Unidos envían 2 senadores al Congreso, de manera que hay exactamente 100 senadores. Supongo que se anota el nombre de cada estado en una tarjeta separada, que se mezclen los 50 tarjetas en un recipiente y después se selecciona una de ellas. Si consideramos que los 2 senadores del estado seleccionado constituyen una muestra, el resultado es una muestra aleatoria, o una muestra aleatoria simple o una muestra probabilística. La solución de este problema: se trata de una muestra aleatoria porque cada senador tiene la misma probabilidad, 1 en 50, de ser elegido. No se trata de una muestra aleatoria simple porque no todas las muestras de tamaño 2 tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Por ejemplo, con este diseño muestral sería imposible seleccionar a 2 senadores de estados diferentes. Es una muestra probabilística porque cada senador tiene una probabilidad conocida, 1 en 50, de ser elegido. Ejercicios. Número 7. Perfil racial. En un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusiones. En el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Puede ser que los conductores pertenecientes a un grupo minoritario no tienen acceso a información como los caucásicos y por ende
por donde el lugar donde se encuentra residiendo y cometen un mayor número de infracciones. El ejercicio número 10 dice: árbol de Navidad. El proveedor del servicio de internet America Online realizó una encuesta entre los usuarios y le preguntó si prefieren un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebraban la Navidad prefieren un árbol real, porque la encuesta está falseada en mi punto de vista, porque está hecha por un proveedor de servicios y no tenemos la certeza de la credibilidad de la encuesta, y los resultados son erróneos debido a que sirven en intereses particulares. El 1.5 recolección de datos muestrales. Una muestra de respuestas voluntarias o muestra de autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Ejemplos: encuestas por internet, donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas por correo, donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas telefónicas, donde anuncios televisivos, de radio o de periódicos piden al sector que llamen voluntariamente a un número especiales para registrar su opinión. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística dentro de dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezcan que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia de pulso estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia del pulso, no podríamos concluir que una variable cause la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcionen su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente desea obtener datos de pesos exactos, es mejor utilizar una báscula y pesar a los individuos. Resultados reportados. Ejemplo: conducta de votación. Cuando se entrevistó a 1.002 posibles votantes, el 70% de ellos dijeron haber votado en una reciente elección presidencial, con base en datos de ICR Research Group. Sin embargo, los registros de votación indican que solo el 61% de los posibles votantes realmente votaron. Muestras pequeñas. Las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Ejemplo: la organización Children's Defense Fund publicó Children's Out of Schools in America, donde se informó que de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces, pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Los informes en los medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeño. Porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o poco claros. Recuerde que el 100% de alguna cantidad se prefiere a la totalidad y que por lo general no está justificado hacer referencia a porcentajes mayores que el 100%. Ejemplo: porcentajes erróneos. Referirse a la pérdida de equipaje. Continental Airlines publicó anuncios que afirmaban que se trataba de un rubro que mejoraron un 100%. Durante los últimos 6 meses, en un artículo editorial que criticaba este dato estadístico, el New York Times interpretó correctamente que la cifra de mejora en un 100% significa que ya no se pierde el equipaje, un logro del que todavía no disfruta Continental Airlines. Preguntas
que inducen respuestas. Si las preguntas de encuestas no se redactan de forma cuidadosa, los resultados de un estudio pueden ser engañosos. Es posible que las preguntas de encuestas estén cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Ejemplo: efecto de redacción de una pregunta. Observe las tasas reales de las respuestas afirmativas para las diferentes formas de redacción de una pregunta. 97% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto para eliminar los desperdicios? 57% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto o no? Ejercicios. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebo, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children. The Taylor Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. El estudio observacional: vemos y medimos cosas específicas, pero no intentamos modificar lo que estamos estudiando. Experimento: aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar los efectos. En otro ejercicio: puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía en la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Muestreo sistemático. La respuesta es muestreo sistemático. Se selecciona la muestra a determinado número de distancias hasta llegar a la muestra deseada. 2.5. Pensamiento crítico. Gráficas. Ejemplo 1. De acuerdo con un estudio reciente, las mujeres tienen una altura promedio media de 59 pulgadas o 150 centímetros, mientras que los hombres tienen una altura promedio media de 66 pulgadas o 168 centímetros. Estos promedios se muestran en la gráfica de la derecha. La gráfica muestra los datos de forma honesta. Algunas gráficas están incorrectas en el sentido de que ellas contienen errores, y algunas están mal porque, aunque son técnicamente correctas, son engañosas. Al comparar medidas unidimensionales usando áreas para compararlas, se distorsionan las diferencias. Por ejemplo, si duplica cada lado de un cuadrado, el área no solo se duplica, sino que se incrementa en un factor de 4. La respuesta: las alturas es una medida unidimensional. Respuesta: sí. Utilice esta información para determinar si la gráfica muestra de forma honesta la información. Ejemplo 2. La gráfica de la derecha muestra las distancias de frenado para diferentes automóviles bajo las mismas condiciones. Describa las razones por las que esta gráfica podría ser engañosa. La distancia de frenado del automóvil A, cuántas veces es mayor que la distancia del frenado del automóvil C, y dibuje una gráfica de manera que muestre la información de forma más honesta. Algunas gráficas son malas en el sentido de que contienen errores, y algunas son malas ya que, aunque son técnicamente correctas, contienen errores. Es importante desarrollar la capacidad de reconocer gráficas malas e identificar por qué son engañosas. Algunas gráficas son engañosas porque uno o ambos ejes inician en algún valor distinto de 0, por lo que las diferencias se exageran. La escala horizontal inicia La escala horizontal inicia en 0. La respuesta es no.
Ejercicio. La gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajo de tiempo completo desempeñado por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos, porque si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Aquí se muestra la gráfica, ingresos anuales, mujeres y hombres. La solución. La respuesta es no. La gráfica hace ver que los hombres ganan mejores que las mujeres, casi el doble, pero los valores reales representan un 42% a favor del hombre. Aquí vemos la gráfica hecha, que indica el porcentaje del hombre, lo que gana el hombre. Número 8 dice gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial, porque si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica que lo represente de forma objetiva. Bien, vamos a ver la gráfica. Aquí está la gráfica. La respuesta de la gráfica es real, porque los cilindros representan la proporción del consumo real de cada país. Vamos a ver el resumen y gráficas de datos. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que se pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Definiciones importantes. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos a dos fronteras inferiores de clase consecutiva en una distribución de frecuencia. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Y se determine el número de clases que se desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcule la anchura de clase, valor más alto, valor más bajo y número de clases. 3. Comience por elegir el número por el límite inferior de la primera clase y elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Suma la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior para obtener el tercero, y así sucesivamente. Anote los límites inferiores en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores. Tome el valor de cada dato y ponga una marca de la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de clase. Aquí muestran unos pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2,1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencia de la tabla 2.2. Incluye 7 clases.
Seleccione 7 clases y calcule la anchura de clase 124 menos 60 entre 7. Elija 60 como primer límite inferior, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Sume la anchura de clase 10 a 60. Para determinar el segundo límite inferior de clase de 70, continúe y sume la anchura de clase de 10 para obtener los límites inferiores de clase restantes de 80, 90, 100 y 110 y 120. Número 5. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109 y 119 y 129. Son los números medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2.1 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5 y 104.5, 114.5 y 124.5. Distribuciones de frecuencia. En una distribución de frecuencia relativa, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa a una proporción, una frecuencia porcentual, un porcentaje. Frecuencia de clase, suma de todas las frecuencias por 100%. Distribución de las frecuencias relativas de los pulsos de mujeres. El pulso marca 60 y 69, la frecuencia relativa es 30%, 70-79, la frecuencia relativa es 35%, y pulso 80-89, la frecuencia relativa es 25.5, 90-99, la frecuencia relativa es 2.5, el pulso 100, 109, 2.5, y 110, 119, el pulso es 0, 120 y 129, el pulso es 2.5%. Pulso de los hombres. Utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia. Incluya 10 clases. Aquí está la radiación en diferentes. Bueno, es otro ejercicio. Las distribuciones diferentes de leche a continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 milibecquerels que hay en una muestra aleatoria. Pensilvania, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de las residentes de Pensilvania nacidas después de 1979 con base en datos de una unexpected rise in estrogen 90 en USS de Sirius Tech en 1990 de Mangano, etc. Alexensis of the Total Environment construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí están las frecuencias. Vamos para ver histogramas. Objetivo: gráficas estadísticas. El principio objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Polígono de frecuencia. Definición: es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase utilizadas segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencia. Aquí vemos los datos. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Pulsos, latidos por minuto de hombres y mujeres. Marca los datos en los pulsos. 2.2, la tabla de los pulsos de mujeres, que marca los pulsos de las mujeres y las frecuencias. En este caso el pulso 60 y 69 marca una frecuencia de 12, la 70 y 79 marcan una frecuencia de 14, pulso 80 y 89 marca una frecuencia de 11, 90 y 99 marca una frecuencia de 1, el 100 marca 109 la frecuencia de 1, 110, 119 marca la frecuencia de 0 y 120, 129 marca la frecuencia de 1. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Polígono de frecuencias: utilizar frecuencias relativas, esto es proporciones a porcentajes en la escala vertical. Se muestra otra vez la tabla
La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos y marca los porcentajes de las frecuencias relativas. Ese es un ejercicio. La siguiente tabla representa un pulso de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos, crear una tabla y realizar una gráfica. Gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utilizadas de fronteras de clases a lo largo de la escala y horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. En la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Y la siguiente tabla marca otro ejercicio. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. En este caso es de hombres. Definición gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Y aquí vienen unos ejercicios. Pulsos latidos por minuto de hombres y mujeres. Las siguientes tablas representan pulso de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Y la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres y construir una gráfica de puntos con estos datos. Bueno, vemos aquí claramente que tenemos varios ejercicios para realizar gráficas y desde crear una distribución de frecuencia, histogramas, gráfica de ojivas y gráficas de puntos. Vemos también que tenemos abarcamos el tema introducción, pensamiento estadístico, tipo de datos, pensamiento crítico, recolección de datos y hicimos unas distribuciones, unas definiciones, distribución de frecuencias, histograma, cada objetivo de cada gráfica. Tenemos varios ejercicios. Creo que abarcamos todos los temas de la unidad 1. Y en algunas gráficas pues sí se muestran algunos ejercicios que se tienen que realizar y por nuestra parte sería todo en esta ocasión. Posteriormente analizaremos temas relacionados con la estadística inferencial y desarrollaremos ejemplos y ejercicios de estadística inferencial y cómo se puede organizar o tomar valores dependiendo del contexto que se deba tomar. Y
pues sería en esta ocasión todo lo que hemos abordado a lo largo de este video. Me vuelvo a despedir. Este es todo por lo que abarca la unidad 1. Son varios temas en sí, pues son interesantes de investigar y pues de realizar, más que nada ejercicios prácticos que nos van a servir para resolver varios problemas que enfrentamos en el trabajo. Igual aplicar el conocimiento que se adquiere. Esto ha sido todo.